A ver, ¿cómo se encuentra el pueblo de Dios? ¿Bien vencidos? Bendecidos. Oh, bendecidos. Que yo lo escucho muy bien. Yo dije, bien vencidos. Yo dije, pues, ¿qué podemos hacer para darles ánimo, no? Bueno, esta tarde, pues, no se pudieron librar de mí. Acá me tienen otra vez. Pero para la gloria y honra de nuestro Dios, que todo lo que hagamos, yo solamente quiero decirles, antes de entrar a este tema, que su fe, si usted está acá y está sentado, y esta tarde ha venido con alguna enfermedad, atravesando un momento difícil, yo quiero que usted active su fe, porque lo que yo les voy a contar, lo que yo les voy a decir esta tarde, pasó el año pasado en una época como esta, y yo quiero aprovechar este momento para compartirlo con ustedes, para que ustedes se llenen de fe, y como decía nuestro hermano que está coordinando, que no salgamos por esa puerta con ese problema que llegamos, porque aquí hay un Cristo vivo, amén, acá hay un Cristo que tiene poder, acá hay un Cristo para el cual nada es imposible, pero todo depende de cómo usted quiera verlo, de cómo nosotros querramos verlo y de lo que nosotros querramos hacer en esta tarde, amén. Así de que si usted cree que Dios puede hacer algo en su vida esta tarde, yo le voy a decir, pues prestemos oídos y estemos atentos, porque todo lo que Dios va a hacer en este momento depende de cada uno de nosotros. Acá atrás vemos un tema, dice Cuaresma, una invitación al cambio. Pero la Cuaresma ya comenzó, ¿verdad? Ya estamos en un proceso, ya estamos casi a punto de terminarla, ya estamos bastante dentro de la Cuaresma. Yo les pregunto, ¿qué han logrado ustedes en su Cuaresma? No vamos a hablar de la Cuaresma así como un tema general, ¿no? Pues el tiempo de la Cuaresma, no. Tu Cuaresma, tuya. ¿Qué le ofreciste a Dios? ¿Qué quisiste hacer en esta Cuaresma, hoy, este año 2023? ¿Cómo estás viviendo tu Cuaresma? Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu mamá, ni tu papá, no. Tu Cuaresma. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo la estás viviendo? Podría quizás entrar una pregunta acá y decir, ¿qué has logrado hasta hoy? Hoy, que ya estamos dentro de esta Cuaresma, ¿qué he logrado yo con esta Cuaresma? Si vamos por allá al Antiguo Testamento, vemos una Cuaresma de aquel hombre que yo sé que ustedes han oído toda esta historia, del hombre llamado Noé. Han oído el arca de Noé, ¿verdad? Que vivió pues su Cuaresma por allá 40 días y 40 noches después del diluvio. Y cuando esto pasó, después de esa Cuaresma, todo fue diferente. También nos habla el Antiguo Testamento de un hombre llamado Moisés, que sacó al pueblo de Dios de allá de la esclavitud y también vivió su Cuaresma. Y después de esa Cuaresma, todo fue diferente. Todo fue diferente. ¿Por qué? Porque pudieron contemplar la gloria de Dios, porque pudieron ver la tierra prometida. Y así hay muchas Cuaresmas, la Cuaresma del profeta Elías, que se fue por allá 40 días y 40 noches al desierto huyendo de aquella mujer que lo había amenazado de muerte, pero que después de esa Cuaresma pues pudo contemplar el rostro y la gloria de Dios a través del viento, de una suave brisa, cuando Dios llegó y habló con él, y todos vemos eso. Y si vamos al Antiguo Testamento y leemos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, versículo del 1 y todo eso para allá, nos damos cuenta de que hubo otra persona en el Nuevo Testamento que también vivió su Cuaresma, y ese se llama Jesucristo. Cuando dice que Jesús es mandado, dice, guiado por el Espíritu, es llevado al desierto. Yo solamente quiero leer un solo versículo. ¿Y por qué quiero leer solamente un solo versículo? Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros esta tarde la respuesta, o mejor dicho, a abrir la puerta que nosotros necesitamos abrir. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, versículo 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente dice: entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pónganse cómodos. Yo solamente toco ese versículo porque si usted tiene Biblia, usted puede leerlo todo y se va a dar cuenta de lo que pasó de todo eso. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, y si no lo saben, pues lean todo el versículo 4.
yo leí el versículo 11, porque aquí encontramos nosotros una respuesta, una llave. Quiero decirles algo. Bueno, pero antes que nada, yo les quiero compartir. Hace 2 viernes atrás, en mi trabajo, yo trabajo como cocinero. Dice, por los bonitos se me nota, ¿verdad? Trabajo cocinando en el restaurante por muchos años. Y hace 2 viernes atrás tengo unas 2 compañeras que son 2 hermanas mexicanas. Ellos saben que yo voy a la iglesia. Era un viernes de Cuaresma. En ese día viernes por la mañana, estas hermanas empezaron a discutir, a decirse una y otra cosa, y empezaron a pelearse. Y una le dijo a la otra, poquito le faltó decirle hasta de lo que se iba a morir, ¿no? La insultó, se insultaron feo, hicieron un medio desastre en el trabajo. Como a las 2 de la tarde, a mí se me ocurrió algo. ¿Y saben qué hice? Me puse a cocinar carne. Hace carne de res. Hice así algo especial y le dije, ok, vengan y coman. De una de ellas se paró y me dice, hermano, ¿a poco usted no va a la iglesia? Y yo le dije, sí. Pero en acaso no saben que ahora es viernes de Cuaresma. ¿Cómo se le ocurre que vamos a comer carne? Yo solamente me puse a reír y le dije, o sea que es pecado comer carne este viernes de Cuaresma. Me dice, sí, no podemos comer carne, es tiempo de Cuaresma. Yo le dije, o sea, para usted es pecado comer carne un viernes, pero no es pecado decirle toda esa cantidad de groserías que le dijo a su compañero. Para usted es pecado comer carne un día viernes de Cuaresma, pero no es pecado hablar mal de la persona que tiene a su lado, de sus compañeros. Lamentablemente, Cuaresma, tiempo de cambio, lo hemos cogido muchas veces de una manera equivocada. Hemos venido viviendo algo que nos ha traído quizás como una costumbre, y hemos venido viviendo muy lejos de la verdad y de la realidad. Yo le dije, hermana, cómase una vaca entera si quiere todos los viernes de Cuaresma, pero deje de hablar mal de su hermana, deje de criticar, deje de hablar, deje de juzgar, porque nada de lo que entra al cuerpo perjudica al alma, sino lo que sale de adentro para afuera, dice la palabra de Dios. Y sabe, mi hermano, que muchas veces así hemos llegado hasta yo sé que aquí no, porque aquí son localidades de Ángel Cedeño, pero sabe que muchas personas dentro de las iglesias ya se aproxima el Domingo de Ramos, y nosotros nos damos cuenta que para esta época las iglesias se encuentran así de llenas. Es que aparece todo el mundo. Decía el sacerdote el año pasado, el padre Baltasar, el encargado de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Decía, es que el 11 de diciembre parece la misa de resurrección, y nos quedamos pensando, ¿pero por qué? Porque resucitan todo lo que se muere y que aparece una sola vez al año, y nos damos cuenta que en verdad es así. Hay personas que son de una sola misa, hay personas que son solamente de Domingo de Ramos, hay personas que son solamente del Domingo de Resurrección o del Día de la Guadalupe, y el resto del tiempo y el resto del año quién sabe dónde andan. Pero el tiempo de la Cuaresma, cuidadito y comemos carne, cuidadito y hacemos esto. Hemos venido viviendo ideas equivocadas. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que preparar, hemos sido llamados al tiempo de cambio. Estamos en un tiempo de cambio, y las Cuaresmas de las que le hablaba de estos personajes atrás llevaron a un cambio. ¿A dónde está llevando la Cuaresma que tú estás viviendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros por esta Cuaresma? Yo quiero decirles y contarles este testimonio. No lo había dado allá. Quizás en 2 ocasiones lo he compartido hasta ahora, y ya casi pasó un año. El año pasado, por esta misma época, en la época de la Cuaresma, yo estaba viviendo, y por eso yo quiero decirles, si usted ha venido acá esta tarde, no importa el problema, la enfermedad, porque lo que a mí me dijeron, porque las palabras que yo escuché hace un año, en el mes de marzo del año pasado, de parte de un médico, me dijeron, oiga bien, usted
tiene cáncer y no podemos hacer mucho. Cuando yo escuché aquellas palabras del médico decirme que yo era una persona que tenía cáncer por el problema que estaba viviendo, fue muy duro y fue muy fuerte. Y por un momento pensé hasta quebrantarme. Por un momento me quebranté en la fe. Pero sabe que para la honra y para la gloria de Dios, en ese momento yo sentí una fuerza dentro de mí. Y ni siquiera a mi esposa, yo le comenté lo que el médico me había dicho. ¿Y sabe por qué? No porque no tuviera confianza de decírselo, sino porque muchas veces nuestras palabras son las que mueven los problemas. Porque muchas veces lo que nosotros proclamamos es lo que hace nuestros problemas más fuertes. Por eso es que le estoy diciendo esto. Yo empecé a enfrentar este problema y empecé a ir, vea, el año pasado en toda la cuaresma yo le ofrecí. En toda mi cuaresma yo le dije, Señor, todo lo que te voy a ofrecer, te lo voy a ofrecer, porque sé que nada es imposible para ti. Todo es posible para el que cree. ¿Cuánto lo cree? Todo es posible para el que lo cree. Y si tú crees que Dios tienes a un Cristo vivo, hoy esta tarde aquí van a pasar cosas grandes. Te lo prometo, te lo aseguro. Porque si Dios lo hizo conmigo, ¿quién más no puede hacer contigo que eres bueno y no era malo? Imagínense, si lo hizo conmigo que era malo, ¿quién más va a hacer con ustedes que son buenos, no? Bueno, entonces, escucho esas palabras y yo me fui al Santísimo un día jueves a mi parroquia y le ofrecí todo lo que estaba sufriendo, todo el dolor que estaba sintiendo, todo aquel quebranto que estaba sintiendo. Y yo decía, le comento a mi esposa, le comento a mi familia, ¿o qué hago? Y algo frente al Santísimo me dijo, quédate callado y ofréceselo a Dios. Y eso hice, me quedé callado. Empecé a visitar al médico. En el mes de abril ya no pude trabajar más, ya no podía caminar. En el mes de abril del año pasado yo andaba en este estilo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que en el grupo de oración nos tocó tener una cantidad de eventos de retiro tras retiro por 5 semanas consecutivas, sábado, retiro de mujeres, retiro de jóvenes, retiro de parejas, retiro de hombres, y así retiro tras retiro, y yo no podía ni caminar. Y yo recuerdo que nos tocaba que bajar al gimnasio, lo que conocen el gimnasio de San Bartolomé, nos tocaba que bajar, y yo bajaba así. Y yo creo que todo el mundo me veía, pero nunca solté la sonrisa que tenía para aquel pueblo. Aunque el dolor me estaba destrozando y aunque yo sentía que no podía avanzar más, yo sabía que Dios tenía un propósito en mi vida. Y yo sabía que el propósito de mi cuaresma no iba a quedar en vano, no iba a ser en vano, porque Dios es un Dios vivo y sabía que me había demostrado que estaba conmigo, no solo en un momento, sino en muchas ocasiones. Amén. Dios está contigo, mi hermano. Dios está a tu lado y Dios nunca te ha dejado ni te va a dejar solo. No importa lo que estemos atravesando, aquí hay un Dios de poder, hay un Dios para el cual nada es imposible. Y saben, yo empecé y vivimos el primer retiro que fue retiro para mujeres. Gloria a Dios, más de 500 mujeres, y estuvo eso poderoso. Y yo seguí ofreciéndole mi dolor y mi sacrificio, y ya le había ofrecido toda mi cuarentena. La siguiente semana era un retiro de jóvenes, y luego el retiro, para no hacerse la larga, porque el tiempo no nos va a alcanzar, el último retiro era un retiro de hombres, solo para hombres, en donde habían 107 hombres. 107 hombres habían ahí. Oiga, nunca en mi vida había visto a tanto hombre reunido y llorando como lo vi en ese retiro. Todos aquellos hombres llorando, quebrantados, cuando el sacerdote empezó a decirle, por favor, arrepiéntanse. Y dijo el sacerdote, apagó las luces. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque todo depende de lo que ustedes proclamen con sus labios. Mire que acá la cantidad de hombres, el sacerdote dijo, si tú sientes en tu corazón el deseo de pedirle perdón a tu esposa, has hecho algo que te está quebrantando, que te está doliendo, yo voy a apagar las luces. A cada hombre le dimos un balón, un globo inflado, a cada hombre. Y todos empezaron a pasar, y frente al Santísimo, con Jesús acá vivo, con Jesús presente, aquellos hombres empezaron a pararse. ¿Saben cuál fue el problema?
que los servidores que habíamos hombres, solo habíamos dos, el resto de servidores eran puras mujeres, y había unos hombres así bien fuertes, ¿no? Y las mujeres no podían, y cuando los hombres empezaron a caer en el descanso, y yo no podía agacharme, yo no podía hacer nada, no podía hacer mucho, y me tocó estar allí. Llegó el momento en que empezamos a ayudar, y los hombres empezaron a caer en el descanso. Yo como podía me agachaba y los ayudaba. Después de 15 o 20 hermanos que habían pasado, yo me agachaba y me levantaba, me agachaba y me levantaba. A mí se me olvidó que yo estaba viviendo un problema físico, de mi mente desapareció ese momento, y empecé a ayudar y empecé a dar en el pueblo lo que estábamos buscando, y así estaba viviendo de esa forma. Pasó todo el momento, todos los hombres, no hubo uno solo que no llorara y que no pasara a pedir perdón frente a Jesús en Eucaristía. Y cuando el sacerdote terminó, el retiro se terminó, aquí viene lo sagrado, lo importante, y yo quiero que usted se lo grabe y se lo lleve presente para su casa, porque cuando ya todo había terminado, cuando ya todo estaba allá, el sacerdote dijo: vamos a dar la bendición final con el Santísimo. Levanta el Santísimo. Y cuando levantó el Santísimo, eso fue cuestión de segundos, y yo estaba a la derecha. Para mí no fue cuestión de segundos, para mí fue una eternidad, porque cuando el sacerdote levanta el Santísimo, yo sentí una mano que se me postró. Yo estaba de rodillas, estaba de rodillas frente a Jesús Eucaristía. Sentí una mano que se me puso en la espalda y empezó a doblarme y a doblarme y a doblarme, y no podía detener, no podía sostener esa fuerza. De pronto, cuando iba a medio doblar, siento la otra mano acá, y sentí no solamente una mano de Jesús, sentí las dos manos de Cristo doblándome. ¿Sabe cuál fue lo más bonito? Que mi cuerpo, a pesar de lo gordito que estoy, quedó como una billetera, así en el piso, cosa que creo que ni cuando era flaquito lo hubiera podido lograr. Y así quedó mi cuerpo, doblado en el piso completamente. Ese segundo que el sacerdote levantó el Santísimo, ese momento que el sacerdote levantó el Santísimo, para mí fue una eternidad, y tuve el encuentro con Cristo más lindo que jamás haya tenido, porque no solamente tuve ese toque, ese roce con Dios, sino que ese mismo Dios me estaba sanando aquello que los médicos habían dicho: no podemos hacer nada, y Dios me estaba dando la sanación, y Dios me estaba dando una recompensa, porque todo lo que le ofrecemos a Dios, todo se puede. Dios es un Dios bueno y justo, pero hay que darlo de corazón, hay que darlo, y hay que creerlo que en verdad tenemos a un Dios vivo. Hay que creer que en verdad nosotros no estamos contando con ninguna fuerza humana, estamos contando con un Cristo vivo, estamos contando con un Cristo que tiene poder. ¿Sabe qué fue lo más bonito? Yo quiero que ustedes se lleven bien este testimonio, porque todo lo que nosotros, el hermano dijo, todo lo que nosotros recibimos depende de cómo nosotros lo vivamos y lo hagamos nuestro. Ese día, es el día viernes antes del retiro, yo fui a la terapia que me iba a dar el doctor para el cáncer que supuestamente estaba en mí. Bueno, médicamente estaba, y yo siempre digo supuestamente porque nunca lo hice mío. Jamás dije mi cáncer, jamás dije yo tengo cáncer a nadie, ni a mi esposa. Eso le dije. La palabra salió de la boca del médico y ahí se quedó. Y yo llegué y se le entregué al Santísimo, a Jesús Eucaristía, y yo dije: aquí te la entrego, tú verás lo que haces. A nadie yo se la solté, a nadie yo llegué a soltarle una lágrima y decirle: es que no voy a morir porque tengo cáncer. Y lo estaba viviendo, y estaba sin poder caminar, y cada día era peor. Llevaba 6 semanas sin poder trabajar, perdí el trabajo porque no podía hacer nada, no podía caminar, y así estaba. El médico me dijo: te voy a dar la última oportunidad. Me dijo: te voy a hacer un tratamiento de 3 días. El doctor cogía, metía una aguja de este tamaño, la ponía acá y rápido la llenaba de un líquido que se había formado. Los médicos dijeron que ni ellos se habían topado una enfermedad similar, y se llenaba de líquido, y era líquido tras líquido, 5, 6, 7 veces, y el líquido no se terminaba. Me dijo el doctor: viernes, sábado y domingo,
sábado, domingo y lunes eran los 3 días del tratamiento. Pero no puedes perderte, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, retiro fue el sábado. No puedes perder ni un solo tratamiento, porque con uno de los 3 que pierda, esto va a ser en vano. Y ese sábado era el sábado del retiro de hombres. Y yo tenía que estar en el Bellevue Hospital en Manhattan a las 2 de la tarde. Y la hora en la que aquellos hombres estaban llorando y pidiéndole perdón a Dios, eso fue ya al final del retiro, como a las 4:30. Llegó el momento, a la hora del almuerzo del retiro, que yo tuve en mi corazón: ¿qué hago? Me voy con el doctor, me voy al tratamiento, y de aquí depende la respuesta. Porque muchas veces nosotros ponemos al hombre por encima de Dios, y hay que tener cuidado. Llegó el momento en que yo estaba así. En mi mente estaban las palabras del médico: una sola que pierdas y el tratamiento va a ser en vano. Una sola. Pero algo me decía: quédate. ¿En quién estás confiando? ¿A quién le estás creyendo? Aquí se te necesita, aquí te necesito. Escuché claramente una voz que me dijo: aquí te necesito. Y yo, por medio de mi esposa, que mi esposa también Dios la usó, y me dice: pues quédate, que si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Y yo dije: pues me quedo. Y me quedé al retiro para vivir lo que les estoy contando, para vivir lo que había pasado. El siguiente día, domingo, yo llegué al hospital. Era la tercera terapia que me iban a hacer. Para mí era la segunda, porque el sábado no había ido. Lo primero que el doctor me dijo cuando me vio fue regañarme. Me gritó y me dijo: ¿pero qué hiciste? Te dije que si no venías una de las 3 terapias era en vano. Hoy ya se dañó todo. Yo le dije: doctor, pero aquí estoy. Bueno, ya estás acá, ya qué podemos hacer. Me mete a la máquina, me pone la máquina, agarra la aguja, la mete, la saca, la volvió a meter. Y dije: ay, doctor, me está doliendo demasiado, me está metiendo muy, muy fuerte. Me dice: yo no sé qué pasó, pero lo que hiciste el día de ayer te ayudó mucho, síguelo haciendo. Yo recuerdo que solo me reí, se me fue el dolor, gloria a Dios, se me fue el dolor que yo estaba viviendo, la verdad. Y me reí y le dije: doctor, usted no sabe lo que pasó, pero yo sí sé lo que pasó. Yo sí sé que hay un Cristo que me ama y que me tiene vivo. El doctor solamente se rió. Me dijo: mañana, el martes, ven nuevamente, porque te vamos a hacer una serie de estudios. El martes llegué nuevamente. Como no estaba trabajando, tenía todo el tiempo disponible. Llegué nuevamente al hospital y me meten a unas máquinas para hacerme el estudio de lo que yo tenía. Se reunieron 7 médicos y empezaron a hablar entre ellos en inglés. Como no hablo inglés, no le entendí, ¿no? Empezaron a hablar entre ellos ahí y se decían unos a los otros no sé qué cosa. Y cuando de pronto llega el doctor y me dice: no sabemos qué es lo que ha pasado en ti, pero toda esa mancha, a mí se me había hecho, ustedes saben lo que es una ampolla, a mí se me había hecho una ampolla en toda la parte de acá, pero por dentro de la piel, no se veía, era por dentro de la piel. Y cometí el error de que hay personas que saben poner esas cosas que se llaman ventosas, ¿no? Yo creí que era un aire o algo que había cogido, y voy con un señor y me agarró, me pegó una santa porreada y me rompió esa llaga. Me rompió la llaga que traía por dentro, y todo ese líquido se regó. Y cuando el líquido se riega por dentro de la piel, yo no pude caminar más, ya no podía caminar más, y era un dolor espantoso, era un dolor muy fuerte. Lo bueno de todo, mi hermano, fue que los médicos, 7 hombres estudiados, reunidos, nos explicaban lo que había pasado. Yo me río y les digo: ustedes no saben lo que ha pasado, doctor, pero una vez más les digo que el que hizo la obra en mí se llama Jesucristo, aunque ustedes no lo crean. Y ustedes tienen la prueba, Todos de ellos solamente se rieron. No sé si dijeron: este está loco, pero si estoy loco lo acepto, porque sabía que Dios estaba haciendo lo que ellos no pudieron hacer en mi vida. Amén. Si tú no crees, mi hermano, en tiempos de Cuaresma, en tiempos como un tiempo de cambio, nosotros necesitamos cambiar. Nosotros somos los que necesitamos
necesitamos cambiar. El versículo que leí de la palabra de Dios dice que después el diablo tocó a Jesús, pero no pudo hacer nada con él, se dio cuenta y dice que dio la vuelta y lo dejó solo. Mi hermano, cuando tú ofreces una cuaresma a Dios, cuando tú ofreces algo a Dios, lo primero que vas a tener son muchas cosas, muchos problemas, muchos obstáculos, queriendo robarte tu fe, queriendo robar tu bendición, queriendo hacerte creer de que el Dios en el que tú estás creyendo es un Dios mentiroso, es un Dios que no tiene poder, pero tú vas a demostrar por tus hechos de que tu fe está puesta en un Dios vivo. Amén. Vamos a demostrarle a Dios que en verdad nosotros creemos en Él, que Dios está en Él, pero el cambio tiene que venir de nosotros. No esperemos que los demás hagan un cambio por nosotros. El cambio es mío, el cambio es mío. Como le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta en una entrevista y le dice: Madre Teresa, ¿qué podría hacer usted para cambiar el mundo? Y aquella mujer, humilde y sonriente, dijo: ¿tú quieres cambiar el mundo? Al periodista: sí, empieza por cambiar tú mismo. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por cambiar tú. ¿Quieres cambiar tu hogar? ¿Quieres cambiar tu familia? ¿Quieres cambiar tu matrimonio? ¿Tus hijos? Empieza por cambiar tú mismo. Y yo te aseguro, hermano, que cuando tú empiezas a dar ese cambio, tu familia automáticamente empezará a cambiar. Porque se preguntarán y dirán, ¿no? Como decía el hermano que está coordinando, y este loco, ¿qué, no? ¿Qué le pasó ahora, no? Lleguemos ahí como de vez en cuando, pues llegar, aunque sea como una flores de campanilla, ¿no? Entonces, ¿usted conoce la campanilla? Sí, es cierto. Bueno, aquí muchos salvadoreños, con cualquier cosita, hacen un cambio en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros cambiamos, cosas grandes pasan. Quiero terminar con esto porque el tiempo se nos ha agotado. Quiero terminar con eso. En los últimos 7 años, me ha tocado andar de funeral en funeral, acompañando a familias dolientes, a familias que han perdido a seres queridos. ¿Y sabe qué ha sido lo más duro que me ha tocado vivir? Con personas que están ahí frente a su ser querido que ya ha partido y se han sentido quebrantarse. Se han tirado sobre un ataúd, algunos en el cementerio con ganas de tirarse sobre su ser querido. Yo quiero decirles algo. Nosotros hicimos esto en todo este tiempo, en estos años, allá por donde nos han invitado, y donde quiera que íbamos, nosotros proclamábamos la palabra de Dios y lo decíamos de esta forma: el tiempo en que nosotros tenemos que aprender a valorar a nuestros seres queridos es ahora que están en vida. Es hoy que está en vida. Me ha tocado estar trabajando con un grupo de jóvenes y hablar con jóvenes. ¿Sabe la mayoría de jóvenes lo que dice? Ver a un joven llorando y decir: lo que pasa es que mi corazón está partido porque mis papás siempre viven peleando. Lo que pasa es que me ha tocado buscar un amigo en la calle porque mi papá no tuvo la capacidad de ser mi verdadero amigo. Me ha tocado buscar una compañera, una amiga en la calle porque mi mamá no tiene tiempo para dármelo. Padres de familia, hay jóvenes, tenemos a nuestros hijos, aprendamos a valorarlo. Y tiempo como este de Cuaresma es para que nosotros nos turnemos al cambio, que nosotros hagamos algo diferente. ¿Sabe cuántos jóvenes se levantan por la mañana y se van a las escuelas sin la bendición de sus padres? Muchos jóvenes que no tienen esa bendición. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hoy en día tantas cosas están pasando en las escuelas y usted no sabe si su hijo o su hija va a regresar a casa. ¿Sabe cuántas personas, cuántas parejas, cuántos esposos salen en la mañana de la casa y salen peleados con sus esposas? ¿Y cuántos accidentes no pasan en los trabajos? No sabemos si vamos a regresar a casa. ¿Cuántas personas salen y se van a la cama, se acuestan enojados, sin hablarse? ¿Y cuántas personas han fallecido en el momento que están durmiendo? Y no tuvieron la capacidad de decirse cuánto se amaban, cuánto se quieren. Hermano, tú que me escuchas, tienes una oportunidad. Esta oportunidad es hoy, es ahora que nosotros tenemos que aprender a valorar. Es hoy en vida que nosotros tenemos que dar ese proceso de cambio. Digámosles a nuestros seres queridos cuán importantes son para nosotros, cuán valiosos son para nosotros, cuánto los amamos, cuánto los queremos.
porque cuando ya estés dentro de un ataúd, quizás ya sea demasiado tarde, quizás ya sea demasiado tarde. Si tú estás escuchando y tú tienes seres queridos a los cuales te gustaría decirles cuánto les amas, cuánto les quieres, aprovechalo en vida, porque llorar sobre un ataúd o allá llevando flores al cementerio, ya nadie te va a oír, ya nadie te va a responder, pero hoy en vida podemos hacerlo. Es ahora que nosotros tenemos que ponernos de pie y decir: ¿en qué estoy fallando? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el cambio que yo tengo que dar? Ya no importa que si nosotros en Cuaresma comemos o no comemos carne, lo importante es que usted haga un cambio radical en su corazón, en su interior, en su vida, que usted diga: quiero y me prometo ser una persona diferente, ser un padre diferente, una madre diferente, y que vaya con ese objetivo a su casa, y cuando llegue y dígale a su esposo: que un poco gordo panzón, ¿no? A cualquier cosita, dígale cualquier piropo, o gordita o negrita, usted le diga a su esposa, pero dígale algo bonito a sus hijos, y no permita que sus hijos se vayan a dormir, no permita que sus hijos se vayan a dormir molestos o sin su bendición, no permita que sus hijos se vayan a la escuela sin su bendición por la mañana. Aprovechemos las cosas que Dios nos da, pero aprovechémoslas ahora que estamos en vida, ahora que tenemos la oportunidad, ahora que todavía es tiempo, es hoy. Que tiempos de reflexión como la Cuaresma, que los momentos de la Cuaresma hagan de nuestra vida algo diferente, algo que nos levante, algo que nos haga padres diferentes, hijos diferentes, esposos, esposas diferentes, compañeros de trabajo diferentes, porque nosotros somos los que vamos a cambiar. El que va a cambiar, no, como dijo el hermano, no es ni tu casa, ni tu trabajo, ni nada, eres tú. Dice San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: cambia tu manera de pensar, porque solamente así cambiará tu manera de vivir. ¿Quieres una vida diferente? Cambia tu manera de pensar. Quizás vienes pensando cosas diferentes, pero si tú empiezas a pensar diferente, cosas grandes llegarán a tu vida. Amén.